Nuestra casa es muy moderna, Matilde, y con la escalera no te sentirías cómoda. La voz de mi cuñada, Sofía, sonó como un trozo de vidrio arañando mi corazón. Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ojos fríos como dos piedras de hielo. Mi hermano, Rodrigo, el niño que crié, al que alimenté con el pan que yo dejaba de comer, estaba a su lado, cabizbajo, incapaz de mirarme a la cara. Sostenía un pequeño ramo de flores que de repente pareció una corona de espinas. Estábamos en la recepción de un lugar con olor a desinfectante y soledad, un lugar que ellos llamaron regalo. Mi regalo de 70 años. No me estaban dando un lugar para ser cuidada. Me estaban desechando como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Antes de seguir contando cómo llegué a este punto, el día más doloroso de mi vida, les pido a ustedes que están leyendo mi historia que le den a me gusta y compartan. Suscríbanse aquí a nuestro espacio, activen las notificaciones, porque historias como la mía necesitan ser escuchadas. Les pregunto, desde el fondo de mi alma, ¿qué harían en una situación así? ¿Creen que soportarían ser traicionados de la forma más cruel por la sangre de su sangre, la persona por la que dedicaron cada segundo de su vida? Dejen su opinión, porque el apoyo de ustedes me da fuerza para continuar no solo el relato, sino mi propia vida. Mi nombre es Matilde, y hasta hace poco, mi vida se resumía al sonido de mi vieja máquina de coser y al olor a tela nueva. Soy de Puebla, en nuestro querido México, y por más de 50 años fui costurera. Mis manos, hoy arrugadas y manchadas por la edad, alguna vez fueron ágiles y fuertes, capaces de transformar un simple trozo de tela en el vestido más hermoso de una fiesta. Crié a mi hermano, Rodrigo, desde que era un niño. Nuestra madre, en su lecho de muerte, me hizo prometer que jamás lo abandonaría, que yo sería su roca, y cumplí. Vendí la única herencia que teníamos, la casita de nuestros padres, para pagar su universidad de arquitectura, para que se convirtiera en el hombre importante que es hoy. Todo esto sucedió hace algunos meses, el día que cumplí 70 años. Mi vida en ese momento era más lenta, no lo niego. Una caída tonta en el patio me dejó con un dolor molesto en la cadera y la compañía de un bastón. Ya no podía pasar la noche entera cosiendo como antes y mis pasos eran más cuidadosos, pero mi corazón estaba en paz. Vivía en una pequeña casa en el fondo del terreno de la mansión de Rodrigo y Sofía cocinaba para mí, cuidaba de mis flores y sentía que, a pesar de la edad, todavía tenía mi lugar. Veía el éxito de mi hermano y sentía un orgullo que no me cabía en el pecho, un orgullo que me hacía olvidar todos los sacrificios. Ese día me desperté temprano como de costumbre. Recé mi rosario, agradeciendo a Dios por un año más de vida y principalmente por la vida de Rodrigo. Él y Sofía me habían dicho la noche anterior que me arreglara, que tendríamos un almuerzo especial para celebrar mi cumpleaños. Mi corazón de anciana se llenó de una alegría infantil. Imaginé un restaurante bonito, quizás con música en vivo, un pastel pequeño con una vela. Pasé toda la mañana eligiendo mi mejor vestido, uno azul que yo misma hice hace años, y peiné mis cabellos blancos con un esmero que hacía mucho tiempo no tenía. La expectativa era la de una niña esperando la fiesta. Cuando llegaron a buscarme cerca del mediodía, sentí una punzada extraña. Rodrigo, mi niño, mi Rodri, parecía tenso. Me dio un abrazo rápido, casi sin tocarme, y evitó mi mirada. Sofía, por otro lado, estaba impecable como siempre, con un vestido caro y un perfume que parecía llenar todo el espacio de mi pequeña casa, casi sofocándome. Me entregó una caja de regalo, pero su sonrisa era forzada, una línea fina en sus labios pintados de rojo. Miró alrededor de mi sala, a mis santitos en la pared y mi mantel de ganchillo en el sofá, con un desprecio que apenas podía disimular. Nos subimos a su coche, un coche grande, lujoso, que siempre me pareció demasiado frío. Fui en el asiento de atrás, apretando mi bolso contra el pecho. Rodrigo conducía en silencio, con las manos apretando el volante con fuerza. Sofía jugueteaba con su celular, indiferente a todo. Traté de iniciar una conversación, de preguntar a dónde íbamos,
pero las respuestas eran cortas y vagas. «Es una sorpresa, Matilde», dijo Sofía sin apartar la vista de la pantalla. Empecé a mirar por la ventana y me di cuenta de que no íbamos hacia el centro de la ciudad, donde están los buenos restaurantes. Íbamos a un barrio más alejado, un lugar que no conocía, donde las calles eran más silenciosas y las casas más antiguas y sombrías. El viaje, que no debe haber durado más de 20 minutos, pareció una eternidad. Finalmente, el coche redujo la velocidad y se detuvo frente a un gran portón de hierro. Miré el edificio y se me heló el estómago. No era un restaurante. Era un edificio antiguo, grande, con las paredes pintadas de un amarillo desvaído, descascaradas en algunos puntos. Había una pequeña placa de bronce junto al portón, e incluso con mi vista cansada, pude leer las palabras: Hogar San José. Miré el rostro de Rodrigo por el espejo retrovisor buscando una explicación. «¿Qué lugar es este, mi hijo?», pregunté, y mi voz salió como un susurro asustado. Él solo negó con la cabeza, apagó el coche y dijo: «Vamos, mamá, el almuerzo es aquí». Me ayudaron a bajar del coche y me guiaron hacia adentro. El aire allí tenía ese olor que conocía bien de los hospitales, una mezcla de desinfectante, medicamentos y una tristeza antigua que parecía impregnada en las paredes. Una mujer de uniforme blanco, quizás una enfermera, nos recibió con una sonrisa ensayada. No nos llevó a un salón de fiestas ni a un comedor, sino a una pequeña sala de espera con sillas de plástico. Fue en ese momento que la mentira se deshizo por completo frente a mí. Aquel almuerzo especial era una farsa. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en el brazo de Rodrigo, que pareció quemar bajo mi tacto. Fue entonces cuando él, finalmente, se armó de valor para hablar, aunque no pudo mirarme a los ojos. Me extendió el pequeño ramo de flores que ahora parecían marchitas y tristes. «Decidimos que este es el mejor regalo para ti, un lugar donde profesionales pueden cuidarte, Matilde», dijo, y por primera vez en años no me llamó mamá. Cada palabra fue una puñalada. El sonido de la sala pareció desvanecerse, y todo lo que oía era el zumbido de mi propia sangre en los oídos. El regalo era mi exilio. El cuidado que mencionaba era el abandono. Me estaba entregando a extraños en el día de mis 70 cumpleaños, y como si el cuchillo en mi pecho no fuera suficiente, Sofía se acercó para retorcerlo. Fue cuando dijo la frase con la que comencé este relato, la frase que resuena en mi cabeza todas las noches desde entonces. «Nuestra casa es muy moderna, Matilde, y con la escalera no te sentirías cómoda». Habló con una calma espantosa, una practicidad cruel. En ese instante lo entendí todo. No se trataba de mi caída ni de mi bienestar. Se trataba de la vergüenza que yo representaba. Yo era la viejita, la costurera pobre que no encajaba en su vida de lujo, una mancha en su mundo de apariencias, una pieza fuera de lugar en su casa moderna. El adiós fue rápido, quirúrgico. Rodrigo sacó del maletero del coche una maleta pequeña, una maleta que nunca había visto, pero que contenía algunas de mis ropas, mis cosas más sencillas. La colocó a mi lado, en el suelo frío de la recepción. Me dio un beso en la frente, un beso helado, sin vida, y susurró un «perdóname», que sonó más falso que una moneda de 3 pesos. Sofía solo asintió con la cabeza, ya caminando hacia la puerta, ansiosa por irse. Yo me quedé allí, paralizada, viendo la espalda de mi hermano alejarse. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse y trabarse fue el sonido del fin de mi vida como la conocía. La enfermera que nos recibió se acercó con cuidado, me tocó el hombro y dijo: «Vamos, doña Matilde, la llevaré a su habitación». La seguí como un autómata, sin fuerzas para llorar o gritar. El pasillo era largo y silencioso. La habitación era pequeña, limpia, pero terriblemente impersonal. Tenía una cama estrecha con una colcha delgada, un armario de metal, una pequeña ventana con rejas que daba a un muro y un crucifijo colgado en la pared. La enfermera dejó la maleta y salió, cerrando la puerta suavemente. El olor a soledad en esa habitación era tan denso que casi podía tocarlo. En los días que siguieron, me puse una máscara de dignidad. Durante el día, participaba en las actividades,
Hablaba poco, comía en silencio. Las otras señoras aquí tienen sus propios dolores, sus propias historias de abandono, y yo no quería ser una carga más. Deshice mi maleta y ordené mis pocas cosas. Una foto amarillenta de mis padres, mi rosario gastado por el uso y un pequeño ángel de cerámica. Pero la noche, las noches, eran un desierto. Me acostaba en esa cama estrecha, en la oscuridad, y el dolor venía. No eran lágrimas lo que salía, sino un fuego que quemaba por dentro. Rezaba. Le pedía a Nuestra Señora de Guadalupe que me explicara en qué me había equivocado, qué promesa había roto para merecer aquello. La rutina en el asilo era un carrusel de días grises, todos iguales. Hasta que una tarde, una de las enfermeras más jóvenes, una muchacha de buen corazón llamada Carmen, se me acercó con el celular en las manos, sonriendo. «Mire, doña Matilde, su cuñada publicó fotos nuevas. Deben de extrañarla. Vea qué felices están». Y entonces me mostró la pantalla. La primera foto era de Rodrigo y Sofía en una playa de arena blanca y mar azul turquesa, brindando con copas de champán. En la foto siguiente, Sofía exhibía un bolso de diseñador en un restaurante que parecía costar más de lo que yo gané en un año entero de costura. Cada imagen era una bofetada en mi cara, una celebración de la riqueza que fue construida sobre mi vida. Miré aquellas fotos y no sentí nostalgia. Sentí una náusea, un frío que me subió por la columna vertebral. Ese champán, ese bolso, esos viajes. Veía en cada detalle de lujo las noches que pasé en vela, encorvada sobre la máquina de coser. Veía el dinero de la venta de la casa de mis padres, el único techo que realmente tuve. Veía mis sueños que empaqué y guardé para que los sueños de él pudieran volar. No solo estaban viviendo bien, estaban derrochando la vida que yo les di. Y mientras ellos brindaban al sol, yo estaba allí, en una habitación con olor a naftalina, desechada y olvidada. El dolor se transformó en algo más duro, más frío, un profundo sentido de injusticia. Fue en esa época que una joven voluntaria comenzó a aparecer en el asilo. Su nombre era Lucía, era estudiante de Derecho y tenía unos ojos vivos, curiosos, que parecían ver más allá de nuestras arrugas y enfermedades. A diferencia de los otros, que nos trataban con una piedad distante, Lucía se sentaba con nosotras y realmente escuchaba. No solo quería distraernos, quería conocer nuestras historias. Se encariñó conmigo, quizás por mi silencio. Traía un libro, se sentaba a mi lado en el pequeño jardín del patio y, poco a poco, con su paciencia y su sonrisa amable, comenzó a derribar el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. Un día, mientras regábamos las pocas flores del jardín, me preguntó sobre mi vida antes de llegar allí. Y, por primera vez, se lo conté todo. No con autocompasión, sino como quien relata un hecho. Le conté de la promesa a mi madre, de la facultad de arquitectura de Rodrigo, de mis años de trabajo incesante para pagar cada centavo de su formación. Le conté de la casita que vendí, del orgullo que sentía al verlo graduado. Lucía escuchó todo en silencio, su expresión cambiando lentamente de compasión a una concentración intensa, casi como si estuviera analizando un caso complejo en su libro de leyes y no la historia de una anciana. Cuando terminé de hablar, ella se quedó en silencio por un largo rato, mirando un punto fijo. Luego, se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que nadie me había hecho jamás. «Doña Matilde, con todo respeto, usted dijo que vendió la casa, pero ¿está segura de que fue una venta? ¿O la usó como garantía para un préstamo, una hipoteca quizás? ¿Existe algún documento, algún papel que usted firmó?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Para mí, el resultado era el mismo. Me había quedado sin la casa para que él pudiera estudiar, pero la palabra hipoteca encendió una chispa en un rincón olvidado de mi memoria. De repente, una imagen me vino a la mente. Yo, mucho más joven, en una oficina polvorienta, firmando una pila de papeles con una pluma de tinta negra. El hombre del otro lado del escritorio hablaba de pagos mensuales, de intereses, de una deuda a largo plazo. No vendí la casa, la hipotequé, y recordé una caja de metal, pesada y oxidada,
donde mi padre guardaba todos los documentos importantes. Esa caja, estaba segura de que la había dejado en la despensa de mi antigua casita, esa en el fondo del terreno de Rodrigo. Creo que sí, Lucía. Había una caja, dije, y mi voz tembló con una emoción que no era tristeza. En ese momento, una pequeña luz se encendió al final del túnel. No sé si fue la mano de Dios o el destino, pero sentí que algo iba a cambiar. Fue la primera vez en meses que sentí algo más que dolor y resignación. Si todavía estás aquí conmigo, sintiendo esta angustia y esta pequeña llama de esperanza que se encendió en mí, escribe un amén en los comentarios. Necesito sentir la fuerza y las oraciones de ustedes para contar lo que sucedió a continuación, porque fue algo que ni yo misma, en mis sueños más lejanos, podría haber imaginado. Con la ayuda de Lucía, que parecía un ángel de la guarda enviado para mí, tracé un plan. La clave de todo estaba en esa caja de metal. El problema era cómo conseguirla. No podía simplemente aparecer en la casa de mi hermano y pedir entrar en mi antigua casita. Fue Lucía quien tuvo la idea. ¿No tiene una vecina de confianza, alguien de muchos años que todavía viva por allí? Y en ese mismo instante, un nombre me vino a la mente: doña Elvira, mi vecina por más de 40 años, una amiga leal que guardaba una copia de la llave de mi casa para cualquier emergencia. La esperanza, antes una chispa, se convirtió en una llama. Con el corazón latiendo fuerte, usé el teléfono de la recepción del asilo para llamar a Elvira. Mi voz tembló cuando escuché la suya al otro lado de la línea. Traté de sonar lo más tranquila posible, sin dar muchos detalles para no preocuparla. Le pedí, como el favor más grande de su vida, que entrara en mi antigua casa, fuera a la despensa del fondo y buscara una caja de metal oxidada. Guárdala contigo, Elvira. Por favor, no comentes con nadie. Te explico todo después, supliqué. Mi amiga, con la lealtad que solo el tiempo construye, sintió la urgencia en mi voz y dijo: simplemente considera lo hecho, Matilde. Reza por mí. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Lucía y yo esperamos en el jardín, en silencio. No podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro con mi bastón, apretando las cuentas de mi rosario con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en mucho tiempo, mis oraciones no eran de resignación, pidiendo a Dios que aliviara mi dolor. Eran súplicas fervorosas, pidiendo una señal, pidiendo justicia. Pedía a Él que guiara las manos de Elvira, que esa caja todavía estuviera allí, que fuera la llave de mi liberación. El teléfono de la recepción sonó a media tarde. Era ella. Corrí como pude para contestar. La encontré, Matilde, dijo Elvira con la voz entrecortada. Estaba justo donde dijiste, debajo de unos trapos viejos, cubierta de polvo, pero está aquí, segura en mi casa. Sentí un alivio tan grande que las piernas me temblaron y tuve que sentarme. Lucía, que vio la expresión en mi rostro, sonrió y tomó el teléfono, acordando pasar por casa de Elvira esa misma noche para recoger la caja. El destino, que parecía haberme olvidado, finalmente se estaba moviendo a mi favor. Esa noche, en mi pequeña habitación del asilo, Lucía llegó con la caja de metal. La puso sobre mi cama estrecha y las dos la miramos como si fuera un cofre del tesoro. El cerrojo estaba oxidado y fue difícil de abrir. Cuando finalmente lo logramos, el olor a papel viejo llenó el ambiente. Con manos temblorosas saqué los documentos. Allí estaba el contrato de hipoteca, grueso, amarillento por el tiempo. Pero debajo de él había otro sobre. Dentro, un documento redactado y firmado por mi padre, que decía claramente que la casa era herencia de los dos, Matilde y Rodrigo, y que cualquier deuda contraída sobre el inmueble era de responsabilidad conjunta de ambos herederos. Lucía leyó el documento con una atención envidiable. Sus ojos brillaban. «¿Doña Matilde entiende lo que esto significa?», preguntó, la voz llena de una indignación vibrante. «Usted no solo pagó su universidad, usted pagó su parte y la parte de él en la hipoteca de la casa durante 40 años. Él le debe la mitad de cada centavo que usted pagó». La verdad me golpeó como un rayo. No era una historia de amor y sacrificio. Era la historia de una deuda legal, fría,
de un hermano que me dejó pagar sola por un bien que también era suyo, mientras él se enriquecía. Mientras yo procesaba esa revelación, Lucía ya estaba con su celular en la mano, abriendo una hoja de cálculo. Con la precisión de una abogada experimentada, comenzó a calcular 40 años de pagos, ajustando todo por la inflación. Yo veía los números en la pantalla crecer, transformándose en una cantidad que apenas podía comprender. Aquello no era solo dinero, era la materialización de mi sudor, de mis noches mal dormidas, de mi juventud perdida. Era la prueba irrefutable de la explotación silenciosa que sufrí durante toda mi vida adulta. Una fuerza que no sentía en décadas comenzó a subir por mi columna vertebral. No era odio ni deseo de venganza. Era algo más puro. Era la necesidad de dignidad. Miré a Lucía, a esos documentos en mi cama, y tomé una decisión. Ya no iba a llorar en la oscuridad. Ya no iba a aceptar ser la víctima silenciosa. Iría a su mundo, al mundo de lujo y cristal que él construyó a mis expensas, y le cobraría mi deuda, no como una pobrecita, sino como una acreedora. 2 días después, estaba en la de la lujosa firma de arquitectura de Rodrigo. Me puse mi mejor vestido azul, el mismo de mi cumpleaños, pero esta vez no parecía un traje de fiesta, sino una armadura. Con mi bastón en una mano y Lucía firme a mi lado, caminé hasta la recepcionista, una joven que parecía tener la edad de mi nieta y que nos miró de arriba abajo. «Tenemos un asunto familiar, urgente, que tratar con el señor Rodrigo», dijo Lucía, con una autoridad que hizo que la joven nos llevara directamente a su oficina, sin cuestionar. La puerta se abrió y allí estaban ellos, Rodrigo y Sofía, en medio de una sala enorme, toda de cristal y hormigón, con una mesa de caoba que parecía más grande que mi antigua casa entera. El shock en sus rostros fue visible. Antes de que pudieran decir algo, caminé hasta la mesa y con la mano más firme que he tenido en mi vida, coloqué los documentos amarillentos sobre la superficie pulida. Lucía, a continuación, colocó la hoja de cálculo con los cálculos al lado. El contraste del papel viejo y la tecnología moderna era un retrato perfecto de nuestras vidas. Entonces, lo miré a los ojos. Por primera vez, no desvió la mirada. Estaba acorralado y dije la frase que había estado ensayando en mi corazón. «Rodrigo», comencé, y mi voz salió clara, sin ningún temblor. «Esto no es un cobro de amor, es un cobro de deuda. Me debes 20 años de mi trabajo para pagar tu mitad de nuestra casa. Me debes tu dignidad, que perdiste cuando me dejaste en ese asilo». El rostro de Rodrigo se puso blanco como el papel. Sofía abrió la boca para decir algo, pero al ver los documentos, el sello del notario, las firmas, palideció y se cayó. Para evitar un escándalo que destruiría su carrera y su reputación impecable, Rodrigo no tuvo más opción que pagar. Tuvo que vender su coche alemán, ese que tanto presumía, y una casa de vacaciones en la playa, la misma de las fotos que tanto me hirieron. El dinero fue transferido a una cuenta que Lucía me ayudó a abrir. Fue una transacción fría, impersonal, que selló el fin de nuestra historia. No me pidió perdón. Simplemente pagó para que yo desapareciera de su vida. Y por primera vez, sentí que quien estaba desapareciendo era él, y no yo. Con el dinero no volví a mi antigua vida. Esa Matilde ya no existía. Me convertí en la arquitecta de mi propio destino. Investigué y encontré un lugar hermoso, una comunidad para personas mayores llamada Años Dorados. Un lugar con jardines floridos, clases de pintura y, lo más importante, respeto. Elegí mi propio apartamento, un lugar soleado con un balcón donde podría tener mis macetas de geranios. Pagué por él con mi dinero, el dinero de mi dignidad reconquistada, y la sensación de firmar ese cheque fue la sensación de la más completa y absoluta libertad. Mi vida hoy es tranquila. La escena final de mi historia de dolor no es de soledad, sino de paz. Estoy sentada en mi balcón soleado y a mi lado está Lucía, mi amiga, mi hija de corazón. Yo, la vieja costurera Len, estoy enseñando a ella, la futura abogada, el arte del bordado. Las agujas danzan en nuestras manos, ya no para pagar deudas, sino para crear belleza,
conversamos, reímos y siento una paz que nunca imaginé posible. El ciclo de sacrificio se rompió y fue reemplazado por un lazo de amor y respeto mutuo. La vida me enseñó de la forma más dura que la gratitud es una deuda que, si no se paga con amor, un día la justicia encuentra la forma de cobrarla. Hoy no guardo amargura, solo la serena satisfacción de saber que las cuentas están saldadas. Esta es mi historia. ¿Qué les pareció el desenlace? Dejen sus comentarios, quiero saber la opinión de cada uno de ustedes. Y si conocen a alguien que alguna vez se sintió invisible o que necesita una dosis de esperanza, compartan mi relato. A veces, la justicia puede tardar, pero créanme, no falla.